¿Cuántos conocen el libro de los récords Guinness? ¿Lo conocen? Yo no lo tengo, pero debe ser un libro interesante de leer. Resulta que el año pasado, en el 2017, se incluyó un nuevo logro y se trataba del español Aleix Vendrell, quien aguantó la respiración bajo el agua 24 minutos con 3,45 segundos. Este buceador, decía la nota, experto en apnea estática, superó el tiempo que los delfines aguantan sumergidos antes de volver a la superficie. Increíble. Ahí está otra foto. Porque digo, ¿será verdad? Entonces me dediqué a buscar otras fotos. Ese es el día que lo logró. Más que un delfín aguantó sin respirar abajo del agua. Ustedes preguntarán, ¿qué te llevó a buscar esto? A fines del año pasado, en el 2017, el Señor me hizo una pregunta a mí. Y no sabía que iba a inspirar el mensaje de esta noche también. La pregunta era, ¿cuánto aguantás sin respirar? ¡Wow! ¿Cuánto aguantás sin respirar? Y automáticamente fue el Señor el que me guió al versículo que ahora vamos a leer en un ratito, pero también inspiró este versículo, anclados en Cristo. ¿Sabés que siempre pensé que cuando hablábamos de Jesucristo como ancla, nosotros somos el barco que se queda en la superficie y el ancla es Cristo que baja? Y a partir del año pasado y durante todos estos meses me di cuenta que nosotros bajamos con ese ancla. ¿Y saben que también me acordé cuando el Señor me hizo esta pregunta? Cuando éramos chiquitos con mi hermano Martín, en Pigüé, teníamos una pileta en el patio y siempre jugábamos a ver quién aguantaba más sin respirar, abajo del agua. Siempre perdía. Pero él siempre me gana en todos los juegos igual, es algo ya lo sé. Pero yo perdía porque cuando empezaba a sentir los síntomas de estar bajo el agua, me asustaba y sacaba la cabeza. Y él no tenía miedo, aguantaba hasta que no daba más. ¿Cuáles son los síntomas de estar bajo el agua? Presión, los oídos se tapan, y como los oídos se tapan, empezás a sentir que tu corazón late cada vez más lento. Y eso me espantaba, así que salía del agua. Y aunque podía aguantar un poco más, siempre perdía, él siempre me ganaba. Cuando el Señor me hace esta pregunta, ¿cuánto aguantás sin respirar? Automáticamente me acordé de esto cuando era chica. El ancla, ¿cuántos conocen las anclas? ¿Sí? Es una herramienta diseñada para aguas profundas, donde ni vos ni yo podemos respirar con naturalidad. Vayan imaginándose lo que significa estar anclados en Cristo. ¿Sí? Antes de avanzar les voy a decir que si vamos a hablar de ancla, les quiero hablar de dos cosas. Uno, vamos a hablar necesariamente de la intimidad, porque no hay manera que soportes la presión de la profundidad de tus procesos si no cultivás una vida de intimidad. No hay manera. ¿Sí? Lo segundo, vas a vivir temporadas donde sentís que aguantás la respiración y a eso yo llamo procesos. Permanecer anclados en la esperanza en Cristo muchas veces se asemeja a aguantar la respiración abajo del agua, con todos sus síntomas. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Procesos. Si cultivas una vida de intimidad y de relación con Jesús y con el Padre, por medio del Espíritu Santo, ese ancla que te sumerge profundo también te va a dar las herramientas para que puedas sobrevivir. ¿Sí? Entonces, estar anclados en Cristo resultó ser mucho más profundo de lo que yo había entendido toda mi vida. ¿Sí? Y esta pregunta en mi mente, Ivana, ¿cuánto aguantás sin respirar? Y yo no sabía que durante los meses siguientes el Señor iba a empezar a generar procesos. Muy bien. Llegó. ¡Vamos! Les pedí que aplaudieran cuando llegara, por eso aplaudieron. Muy bien, llegaron. Bien, les decía eso, que el Señor empezó a generar procesos en mi vida en donde lo que yo creía que era totalmente
lo daba por hecho y me daba estabilidad, el Señor empezó a sacudir todo para dejarlo inconmovible. Y esos son procesos importantes. De hecho, muchas de las demandas que me hizo durante todos estos meses a partir de esa pregunta están esperando respuestas de mi parte. ¿Por qué? Porque son procesos. ¿Sí? Son procesos donde el Señor internamente trabaja con nosotros. El primer pasaje que les quiero leer se encuentra en Hebreos 6, del 19 al 20. En la versión NBI está. Dice: tenemos como firme y segura, gracias, qué calor que hace acá arriba. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, amo esa palabra, el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si quieren saber qué es Melquisedec, en hebreo, en el mismo libro de Hebreos, lean el capítulo 7, ahí lo explica. Pero me quiero detener en 3 cosas que dice acá. Jesucristo, ancla y esperanza que atravesó. Eso es tremendo. Dice, atravesó el lugar santísimo y nos ancló ante el trono de Dios, un trono de gracia. Él fue el que cruzó el velo al lugar santísimo, a donde estaba la presencia de Dios, que era lo que hoy cantábamos. Me llevas a la sala del trono, quiero ver tu rostro. Nosotros hoy podemos cantar eso porque Jesucristo fue ancla y esperanza que atravesó. No podríamos cantar eso de otra manera. Allí Él presentó su sangre y se sentó a la derecha de la más alta majestad. ¿Saben qué hacían los sacerdotes antes? Presentaban el sacrificio y salían. Nuestro precursor entró y se sentó a la derecha. ¿Y saben qué pasó? Dejó la puerta abierta. Jesucristo, ancla y precursor. Él fue el primero en entrar a ese lugar santísimo por medio de su muerte, nos abrió la puerta. Si Él fue el precursor, o sea, el primero, significa que viene más gente detrás de Él. ¿Quiénes son los que vienen detrás de Él? Nosotros. ¿Saben qué nos enseña la Biblia? En especial este pasaje, que Jesucristo entró, ofreció el sacrificio, pero no cerró la cortina detrás de Él. Dijo, bueno, chao. Y se quedó con el Padre. Fue el precursor que entró, ofreció sacrificio y dejó la puerta abierta. Para que hoy tengas acceso a una relación genuina con Él, cercana. Cuando cantamos esta canción, Lindo, Lindo, me acuerdo que la primera vez que la escuché, yo la canté sin leerla. Entonces yo cantaba, digno, digno. Digno, digno eres tú. Y cuando leí lindo me chocó, digo, lindas son mis sobrinas. Dios es digno. Había algo en mí. No me parecía solemne. Y cuando entendí que se trata de cercanía, que por el precursor que es Jesucristo, vos podés tener relación cercana con Dios y poder cantarle, aunque se te rompan las estructuras en la cabeza, lindo, lindo eres tú. Sí, es lindo. Es más que digno. Es lindo. Pero podemos llegar a cantar sin incomodarnos esa canción cuando tenemos cercanía. Jesucristo, ancla y precursor. Y en tercer lugar puse Jesucristo, ancla y sumo sacerdote para siempre. Él ofreció su propia sangre, su propia vida como ofrenda y sacrificio por el pecado de todos, pagó la deuda completa ante el Padre y no cerró la cortina detrás de Él. Jesucristo dejó la puerta abierta porque sabía que desde el momento en que vos aceptes a Jesús, procesos fuertes se iban a iniciar en tu vida. Ibas a necesitar una relación cercana con Él para superar esos procesos. Entonces Él se encargó de entrar y dejar la puerta abierta. Un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo, y Hebreos dice, Él es el ancla que atravesó el velo. ¿No es tremendo? Él es el ancla y te clavó delante del trono de gracia para que aunque te sientas inmundo por tus pecados, vos te pongas a cuentas y tengas una relación. Y eso es tremendo, eso es revelador. Y podríamos terminar acá y ya tenemos. Pero en realidad les quería hablar un poco del ancla. Ahora les voy a hablar de 4 características que tienen las personas que viven ancladas a Cristo, ¿sí? Hace un tiempo
No sé si a ustedes les gusta mirar predicaciones de otros lugares. A mí me gusta saber qué es lo que Dios está enseñando en otros lugares del mundo. Entonces estoy suscripta a algunas páginas de iglesias grandes en otros países y me gusta ver qué es lo que Dios está hablando en otros lugares y qué es lo que Dios está hablando en otros lugares en nuestra nación. Y a veces se van a encontrar con la sorpresa de que Dios está hablando lo mismo en todo el mundo, que lo que escuché esa semana en otro lugar el pastor lo predicó acá. Y eso es tremendo, eso es Dios hablando a la iglesia, ¿sí? Llevándonos a todos a un mismo lugar. Y hace un tiempo se viene predicando en la iglesia argentina que va a haber un avivamiento de profundidades. El avivamiento que conocíamos, que convertía a las almas, va a volver a ocurrir. La iglesia se va a extender, pero esta vez va a haber un avivamiento de profundidades. Y eso significa hijos de Dios que tengan una relación verdadera con Dios. ¿Sabes por qué? Porque los días son malos. Porque si vos te vas a anclar a Cristo, en tu vida se terminan las superficialidades. Creo que estaba en la que sigue. Viene una vida de intimidad, una vida de procesos, se termina la superficialidad en nuestra vida y comienza lo verdadero. Y vuelve la pregunta, ¿cuánto aguantás sin respirar? Porque los días que se vienen son tan fuertes como iglesia, y creo que los estamos, el que tiene un poco de discernimiento, y tampoco es necesario, se da cuenta de lo que estamos pasando. Y si vos no tenés una vida profunda de relación con Dios, siempre estás en la superficie como el barco y no bajás con el ancla que es Cristo a una vida de procesos y de intimidad, no vas a conocer lo verdadero de Dios y tampoco vas a poder permanecer. Y eso es un poco de lo que les quiero hablar hoy también. Permanecer anclados en Cristo puse. 1. Permanecer anclados en Cristo es permanecer anclados en la fe. Hebreos 12:2. Hoy vamos a leer mucho Hebreos, ¿sí? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tremendo. Nueva Traducción Viviente tiene una traducción que me encanta. Este versículo dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La única manera de que vivas anclado a Cristo es que vivas anclado a la fe. ¿Quién me puede decir la definición de la fe? Está acá en Hebreos también, ¿sí? Jesucristo produce en nosotros fe y Él mismo la utiliza. Hay una oración que me encanta y se la enseño a los chicos de mi barca y ya creo que todos la tenemos pegada. Señor, producí en nosotros lo que querés recibir. Porque cuando el Señor se te revela con toda su hermosura, con toda su majestad, te sentís tan incapaz de darle lo que Él merece recibir. Cuando Él te pone retos tan grandes delante tuyo, te sentís con una fe tan chiquita que si Él tiene que utilizar lo que tenés, va a necesitar aumentarlo también. Jesús produce fe en nosotros y Él mismo la utiliza para los planes que ya te reveló o te está por revelar. Amén. Esto lo escuché esta semana, no es mío. Fe. Pueden ser tranquilamente las siglas de formación espiritual. Me gustó. Cada vez que el Señor te pone un reto de fe, estás formando espiritualmente a tu hombre y a tu mujer interior. Él te está formando. Formación espiritual puede ser. Y es un buen recordatorio. Cuando nuestra fe decae, nuestra vida espiritual se deforma. Cuando tu fe decae, tu vida espiritual se deforma. Y una deformación, quizás hay muchas, pero una de las que más vemos dentro de la iglesia es la religiosidad. Por eso les hablaba de profundidades. Cuando tu fe decae, tu vida espiritual se deforma y sos un religioso, que sabés que los domingos se viene a la iglesia, que hay que embarcarse si querés servir, sabés cuándo levantar los brazos y cuándo bajarlos, sabés cómo orar en público, pero no tenés una vida de intimidad profunda con el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces sos un religioso. Lo que era bueno se deformó
y ahora sos otro cristiano más que muestra algo que no puede vivir verdaderamente. Y cuando vengan los momentos y los procesos, adivina qué va a pasar. Te vas a desatar el tobillo de ese ancla y vas a decir, yo de esta me salgo. Y te vas a la superficie. Por eso me gustó la nenita del principio cuando la encontré en internet. Porque es como que está aguantando la respiración, pero está tranquila. Sabe que está todo bajo control. Nos deformamos espiritualmente cuando naturalizamos la presencia de Dios y la gracia desbordante que sale de su trono. Naturalizar la presencia de Dios, te doy una muy fácil. Es que te dé igual la música, por ejemplo. Yo llego para la hora de la palabra y me voy cuando la palabra termina. Lo más sobrenatural que vas a hacer en tu vida es adorar a Dios, en comunidad. El Señor está haciendo un avivamiento musical. Y no sé si se dan cuenta cómo cambió esto acá. No sé cuántos notaron ese cambio. Porque el Señor está despertando algo nuevo. Y no me refiero al mes de los jóvenes. Hace tiempo que en esta iglesia se adora distinto. Se adora distinto. Dios está haciendo algo nuevo. No naturalices la presencia de Dios. Y no te vayas corriendo cuando esta palabra se termine si te querés quedar a ser transformado por Dios. Una sugerencia. En Lucas 18:8 hay una pregunta que quizás fue una de las más devastadoras que a mi entender hizo Jesús. Está en Lucas 18:8 y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué tremendo. Jesús lo que se preguntó es, cuando yo vuelva, cuando todo esto se termine, ¿voy a encontrar a alguien anclado creyendo en mí? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús se preguntó eso, porque sabía que tendemos a salirnos de los procesos y a no vivir anclados y permanecer. Tendemos a tener un cristianismo superficial y no una intimidad que cueste tiempo, que cueste cambios de actitud, maneras de hablar. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta es para todos. Y puede ser hermosa si permaneces o devastadora si ese día te encuentra y vas a ser salvo, pero no permaneciste y no fuiste al 100 la persona que Dios tenía planeado que seas. Porque la salvación es tuya, eso ya lo tenés, eso no lo perdés. No te da la camiseta para perder una salvación que Jesucristo ganó en la cruz. Así que salvo ya sos, olvídate de eso. Yo te estoy hablando de relación, es otra cosa. Mateos 24:12 al 14 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Yo siento que esto comenzó a pasar y que estamos en los tiempos finales. Que el Señor empezó a cumplir todo lo que tenía escrito en su profecía más certera, que es la palabra, y que se acerca a su venida. Y a vos no te tiene que agarrar asustado como si Él fuera un ladrón. Él es un esposo, nos vuelve a buscar. Él nos vuelve a buscar. Espéralo como se espera un esposo, no como se espera un ladrón. Porque nosotros conocemos las señales y sabemos que Él vuelve pronto. Que tu amor no se enfríe por la maldad. No nos enfriemos a causa de la maldad. Perseveremos. Permanecer anclados en la fe es permanecer anclados en sus ojos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando caminó sobre las aguas? Ancla tus ojos en sus ojos y comenzará lo verdadero. Dejó de mirar, su fe decayó, se hundió. Ancla tus ojos en los ojos de Jesús. Comenzó una relación cercana. Él es el sumo sacerdote que entró y dejó la puerta abierta. Lo puedes hacer hoy. Hebreos 11, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hace una lista, y si no lo leyeron, Hebreos 11, léanlo porque es tremendo. Hace una lista de todos los patriarcas de la fe, todos los padres que tenemos nosotros espirituales y de la fe, que vencieron un montón de obstáculos y cumplieron el propósito con el cual Dios los había asignado, ¿sí? Para el momento de su nacimiento, muchos de ellos. Son hombres y mujeres que vivieron anclados en Cristo y si ustedes se ponen a analizar sus vidas, fue lo más parecido a aguantar la respiración bajo el agua, pero permanecieron, ¿sí?
En segundo lugar puse, permanecer anclados en fe es creer que Dios existe. Enoc. Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Te imaginas ser tan amigo de Dios que un día saliste a caminar y te alejaste tanto de tu casa que estabas más cerca de la casa de Dios y Dios te dijo, quédate a dormir en la mía porque ya es tarde para volver? Y se fue. No volvió más Enoc. Enoc era conocido por ser amigo de Dios y no conoció muerte porque el Señor se lo llevó, lo traspuso. No conoció muerte Enoc. Y cuando uno lee eso, ¿qué pensás? ¿Qué se le habrá revelado a Enoc para que tenga ese nivel de relación, que no conozca muerte y se vaya directamente con el Señor? ¿Qué habrá descubierto Enoc que yo no descubrí? O al menos yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Y el versículo 6 lo explica de una manera tan sencilla y profunda. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que son amigos. Enoc. Y me encanta la palabra de Dios porque al afirmar esto nos pone a todos en el mismo nivel. Vos que recién aceptaste a Cristo en la bienvenida y estás sentado en este lugar, seguramente al lado de alguien que tiene capaz más de 20 años en el Evangelio, es la misma palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si te acercás a Dios, tenés que creer que Él existe y que es galardonador, que Él da premios a los que son sus amigos y pone a todos en el mismo lugar. Esa es la gracia. En este pasaje pone a todos en el mismo lugar. Al que recién aceptó a Cristo puede tener una relación como la de Enoc, y en el que está hace 30 años en el Evangelio puedes tener una relación como la que tuvo Enoc. Cree que Él existe. Cuando te acercás, como mínimo, cree que Él existe. Que podés establecer una relación de amistad, intimidad. Su recompensa es más que salvación, como dije. Su recompensa también es relación. ¿Sí? En tercer lugar puse, permanecer anclados en fe es tener fuerza para concebir. Sara. Otro ejemplo que aparece en Hebreos 11. En realidad tuve que elegir los que a mí me parecían más fuertes porque elegí 4, pero hay como 10 ejemplos y todos son tesoros bíblicos, así que por favor lean Hebreos 11. Hay tesoros escondidos de hombres y mujeres de fe que descubrieron cosas que hoy para nosotros son tesoros, ¿sí? Pero bueno, yo elegí 4 y una es Sara. Hebreos 11:11 dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Podemos repetir eso? Recibió fuerza para concebir. Siempre quise hacer eso. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. A mí me impactó esta frase cuando lo leí. Sara recibió fuerza para concebir. Estar anclados en fe es que vos recuperes la fuerza para concebir el deseo de Dios para tu vida. Si dice recibió fuerza para concebir, es porque quizás sus fuerzas ya estaban disminuyendo, ya eran ancianos. Imagínense ese cuadro, súper ancianos y ella estéril toda la vida. Y estaban menguando las fuerzas para concebir. Permanecer anclados en Cristo es que vos vuelvas a recibir fuerza para concebir el deseo de Dios para tu vida. Yo no sé cuál es el deseo de Dios para tu vida. Quizás es un ministerio, quizás es un llamado, quizás es un proyecto, quizás es un emprendimiento, quizás vas a hacer algo nuevo que nunca se hizo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida y que vos lo sacaste de tu vida y hoy sentís que no tenés fuerza para concebirlo? Permanecer anclados en fe es que recuperes la fuerza para concebir. Ese deseo puesto por Dios en tu vida que carecía de fuerza para concretarse,
vas a recibir fuerza para concebirlo y lo vas a dar a luz. Si vos lo creés y lo tomás, no importa que te encuentres en el tiempo fuera de la edad, ¿sí? Dio a luz fuera de tiempo. Yo te pregunto, ¿fuera de tiempo para quién dio a luz? Para los hombres, para Sara, para Abraham, pero ¿para Dios era fuera de tiempo? No. Tu deseo parece estar a destiempo de la realidad. Soy muy viejo, soy muy joven, de lo natural, de lo que las personas dicen. Y ¿sabes qué? Puede ser que así sea, pero está a punto de nacer en el tiempo perfecto para Dios. ¿Lo crees? Está a punto de nacer el deseo de Dios en el tiempo que Dios destinó que naciera. Proyecto, llamado, ministerio. Hay un don que estás escondiendo. Hay una palabra de Dios para esta generación que no la estás diciendo. ¿Cuál es el deseo de Dios que no tenés fuerza para concebir? El Señor te da fuerzas para concebir. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Su amigo, Dios, fue fiel. Ella dijo, es fiel. Yo voy a concebir aunque sea fuera de tiempo. Él es fiel en lo que me dijo. En cuarto lugar, permanecer anclados en fe es conciencia de patria celestial. Y este pasaje quizás sea uno de los más fuertes de todo Hebreos. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos, otra versión dice los saludaron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y el siguiente. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Se refiere a estos personajes. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Una persona anclada en la fe tiene conciencia de patria celestial y conciencia de militancia espiritual. No existe otra forma de vivir para un hijo de Dios que no sea esta. Con conciencia de patria celestial. Que ¿cuánto es la edad promedio? ¿80, 70 años? No es nada en comparación con la eternidad. Tu conciencia de patria celestial tiene que estar aceitada y activa todo el tiempo, si no te vas a desenfocar. Ellos permanecieron porque tenían conciencia de patria celestial y la militancia que hicieron en sus lugares de influencia era espiritual. Era espiritual. Jehová Nisi, Dios es mi bandera, significa eso. Dios es tu bandera. No te pongas otra bandera que no sea la de Él. No te confundas. Fuimos llamados a ser sal, a ser luz, y fuimos llamados a las obras de compasión y justicia. Fuimos llamados a involucrarnos y a tener acciones de compasión y de justicia, a establecer los valores de su reino en la tierra, pero que estas causas no te hagan olvidar que tu patria es celestial y que tu militancia es espiritual, plenamente espiritual. Los reinos de este mundo van a pasar. Los hombres y mujeres con sus políticas, sus partidos, sus promesas, van a perecer. Isaías dice, son como la hierba que hoy están y mañana se secan, el viento sopla y se las llevan. Así somos las personas. Pero Cristo, esperanza de gloria, y sus promesas permanecen para siempre. Amén. Amén. No te confundas. Yo sé, está todo muy revuelto, pero no te confundas. No te confundas. Tu patria es celestial y tu militancia es espiritual. Hacé las cosas que Dios te está llamando a hacer en los lugares de influencia, en los lugares en donde vos considerás que podés desarrollar la compasión y la justicia. Hacelo, avanzá, pero hacelo con el corazón correcto.
Tu patria celestial, vos no pertenecés a este lugar. Las personas de las cuales vos te embanderás van a morir y sus promesas con ellos las hayan llevado a cabo o no, van a pasar. Tené conciencia de patria celestial. Y hice una pregunta para compartirla. ¿Cómo sé si perdí mi patria celestial? Porque yo se la tuve que preguntar al Señor. ¿Cómo sé si yo capaz que la perdí, Señor? ¿Cómo sé si perdí mi patria celestial? Y te voy a hacer algunas preguntas para que vos vayas respondiendo internamente. ¿Te sentís extranjero en tus espacios externos de influencia? Porque si vos te acomodaste al lugar en donde Dios te sembró, quizás estés perdiendo de vista la patria celestial, si te sentís muy cómodo, muy cómoda. ¿Te sentís extranjero en tu profesión por pensar distinto? ¿Hoy sos perseguido por decir algo distinto que otros no están diciendo? ¿Sos peregrino y sos extranjero? Posiblemente es porque tengas intacta tu patria celestial. ¿Te sentís extranjero en tu trabajo por dar testimonio de Cristo? Este síntoma es bueno. No perdiste de vista tu patria celestial. Si te sentís así, es porque el mundo no es tu lugar y vos estás viviendo por algo superior. Por lo que vivieron todos los personajes de Hebreos 11, de los cuales yo pude leer 3. Estás viviendo por algo superior. Y ellos saludaron de lejos. Y aún así permanecieron. Hebreos termina diciendo en el capítulo 11, versículo 32 al 39. No sé si está por ahí, pero si no lo leo acá. ¿Qué más voy a decir? Dice el autor de Hebreos. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon a filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y dice el autor, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aguantaron la respiración, procesos. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Sin nosotros. Pues Dios había preparado algo mejor. Esto es tremendo. ¿Cuál es la promesa que ellos no recibieron? Dios le dio a estos hombres y mujeres muchas promesas. Pero hay una promesa que ellos no recibieron y que la vieron de lejos, aunque vivieron y murieron por ella. Y esa promesa es que Él los iba a resucitar en su gloria, que es la misma que tenemos hoy, y de que habrá un reino establecido en la tierra cuando Jesús vuelva. Murieron por algo que no vieron, pero vivieron anclados a esa verdad. ¿Y saben por qué ellos no vieron todavía esa promesa? Y ahí lo dice la Biblia, porque Dios pensó en nosotros. Dios pensó en nosotros. Dios sigue llamando a personas alrededor del mundo y hasta que su iglesia no se complete y Él vuelva, Él no va a hacer su retorno a la tierra, ¿sí? Hasta que su iglesia no se complete, no lo vamos a ver venir. Y ellos murieron creyendo esto que todavía no vivieron, porque nos estaban esperando a nosotros. Y nosotros a veces, viendo esa lista de cosas terribles que menciona que ellos pasaron por vivir anclados a Cristo,
Una vez duda y cree que las cosas que atraviesa son demasiado duras, son demasiado fuertes, y sí, ciertamente son fuertes. Pero si ellos en esas circunstancias permanecieron para que nosotros, hoy Dios piense en nosotros y podamos disfrutar de esa ciudad que Él va a establecer en la tierra cuando Él vuelva y de ser resucitados en Cristo, eso nos tiene que aumentar nuestra fe, tu permanencia en Cristo, tu permanencia en Cristo. ¿Cuánto aguantás sin respirar? Porque se vienen esos tiempos. Y me encantaría decir otras cosas, pero se vienen esos tiempos. Procesos en tu vida que seguramente ya estás atravesando. Procesos fuertes que voy a decir, Señor, si yo te estoy buscando, si me estoy esforzando, ¿qué es lo que está pasando? No te preocupes, es porque bajaste profundo con el ancla y en tu vida la superficialidad se terminó. Se terminó. Cuando atravieses procesos, no seas como yo cuando era chiquita, que sacaba la cabeza del agua porque sentía los síntomas, los primeros síntomas de estar sin aire y sacaba la cabeza. No saques la cabeza de los procesos de Dios. Anclate a Cristo. No vuelvas a la superficie cuando las cosas se pongan feas, porque se van a seguir poniendo feas, ¿sí? Mejor anclate en Cristo, esperanza de gloria. Hay una formación espiritual tuya que está haciendo el Señor. No deformes tu vida espiritual. No deformes tu vida espiritual. Que tu fe no decaiga. Concebí de vuelta el deseo de Dios para tu vida. ¿Cuánto aguantás sin respirar? El Señor está bajo el control de tu vida. Procesos, una vida de procesos y una vida de mucha intimidad con Dios es lo que Él tiene reservado para vos. Si vos querés, Él va a seguir. Y Cristo va a ser formado en tu vida. Cristo está siendo formado en tu vida. Me gustaría que suban los chicos. Como te decía, a veces las cosas más fuertes que el Señor hace en la congregación no es cuando alguien te impone las manos, sino cuando vos, con un corazón dispuesto, te derramás en su altar. Por eso la importancia de que no te vayas corriendo. Te abro el corazón. Me reduele cuando acá esto está prendido fuego, pero a vos se te va el cole y te vas. Hoy lo pueden hacer, no me voy a enojar, el que lo quiera hacer. Pero ¿sabes qué? El que tiene sed de Dios, eso, que se le enfríe la comida, que se le pase el cole, las cosas más profundas Dios las hace durante la adoración. De hecho, hay canciones específicas que fueron pedidas para esta noche, porque yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo mediante la adoración en este lugar. El altar está abierto. Si querés, ponete en pie. El altar está abierto y nadie va a imponer manos en esta noche sobre vos. Es el mismo Espíritu Santo que va a venir a tu vida con un bautismo de fe. Fue así. Fue esa la palabra que el Señor me dio para esta noche. Va a haber un bautismo de fe. Un bautismo de fe. Observen esa imagen. Sí, aguantando la respiración, pero está todo bajo control. El Señor vuelve a abrazar tu vida con fe. Hay una formación espiritual, hay procesos que se están gestando en tu interior, que están formando a Cristo en tu vida. Y si vos te salís de esos procesos, vas a truncar todo lo que Él tiene para vos. Toda la vida de relación que tiene para vos.